Bienvenidos Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el ex rector de la Universidad de Chile y gran maestro de la Gran Logia de Chile, don Luis Riveros Cornejo. Don Luis, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias por la invitación. Escuchamos una charla muy interesante hoy día que dio usted sobre educación, un tema que le apasiona y que además, cierto, lo ha llevado a ser el rector de la Universidad de Chile por mucho tiempo. Y un tema que además está permanentemente en el debate, digamos, en nuestro país. Se ha hablado de recursos, de invertir mucho dinero en educación, que por ahí pareciera que va la cosa. Algunas candidaturas lo han planteado ya, ¿cierto? ¿Ese es el principal problema de la educación en Chile, el problema de recursos? Yo creo que ese es un problema importante, pero nadie podría decir que ese es el único problema. Yo creo que nuestra política pública ha abordado de manera muy parcial, muy insuficiente, yo diría también muy inadecuada los problemas de la educación. Y no se han corregido algunos problemas que son esenciales, ¿no? Y que tienen que ver con los resultados del sistema, esto es, con la calidad del sistema, tienen que ver obviamente con la inequidad que está presente en nuestra educación desde hace muchos años, y también en los temas que tienen una relación con la gestión del sistema, de la operatoria de la educación chilena. Y yo creo que esos tres problemas necesitan recursos, por cierto, pero ponerle más recursos a lo mismo que tenemos es simplemente, digamos, tirar plata a un hoyo negro, en mi opinión. Cuando se habla de calidad de educación, ¿de qué estamos hablando? Los jóvenes, ¿cierto?, salieron a las calles y pidiendo, entre otras cosas, educación de calidad. ¿Qué es educación de calidad? Bueno, más allá del eslogan, sí, ¿no es cierto? Porque son de esos eslogans fáciles que todo el mundo después repite. Yo creo que no hay nada más difícil que enfocar en calidad. Desde luego, una dimensión de calidad tiene que ver con la preparación de las personas. Como dicen los educadores hoy día, el desarrollo de competencias. Y eso es ciertamente algo en el cual estamos fallando porque estamos preparando una fuerza de trabajo bastante incompetente y todos los resultados que miden, números, índices, ¿no es cierto?, pruebas, muestran que la educación chilena está muy atrás respecto de la educación que se entrega en muchas otras partes del mundo, incluyendo, por cierto, Latinoamérica. Hay títulos universitarios, títulos de instituciones de educación superior, por ejemplo, que no rinden o no son un reflejo, no refrendan una calidad mínima, digamos, para ejercer una profesión. Bueno, ahí tenemos otro problema, que es el problema de nuestra educación superior, claro, y en gran medida existe eso. Existe, por un lado, un incentivo que está dado por el sistema para ofrecer o sobreproducir carreras como periodismo, o como derecho, sí, o como claro, psicología. Ingeniería comercial. Claro, que en realidad se ha basado en esta idea tan espuria y tan superficial de mercado. Claro, cuando uno pone un supermercado y quiere poner, ¿no es cierto?, 20.000 tarros de durazno o 50 tarros de durazno, es un problema del dueño del supermercado, ya verá lo que hace. Pero cuando se trata de educación, si el país produce 1.200 psicólogos al año, o algo así como unos 1.400 periodistas por año, claro, tenemos un problema. Y además, ¿no es cierto?, que creo que el país no tiene, yo diría, las condiciones para preparar ese número de periodistas, de abogados, de ingenieros comerciales, etcétera, que hoy día estamos ofreciendo. Se vanagloriaron, digamos, algunas autoridades de nuestro país por tener 1 millón de estudiantes en los estudios superiores. En los años nuestros, cuando ingresamos a la universidad, eran alrededor de 120.000 los que ingresaban al año. Bueno, una y otra cosa está mal, ¿no? Porque desde luego que las universidades, sobre todo las universidades, necesitaban crecer y expandirse, sin ninguna duda. En aquellos tiempos la universidad cubría aproximadamente un 8% de la fuerza de trabajo, más o menos en esa edad que correspondía. Y hoy día, claro, estamos cubriendo alrededor del 50% de esa población. Pero lo que debe preguntarse uno al mismo tiempo es si realmente puedes hacer eso con suficiencia, con reales condiciones. Y yo creo que no. Yo creo que estamos preparando en mucha medida gente incompetente en muchas áreas profesionales. Además tenemos una tremenda distorsión
porque de toda esta formación profesional solamente entre un 10 y un 15% está en el área de las ingenierías y las tecnologías. No es que yo sea un fanático de la ingeniería, pero yo siento que ese es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de un país. Sin embargo, tenemos altas proporciones de gente del área de las ciencias sociales, incluyendo periodismo y estas cosas, que también está muy bien, ¿no es cierto? Pero creo que hay una desproporción. Yo creo que esto del discurso, ¿no es cierto?, de que bueno, que hay tantos jóvenes en la educación chilena, desconoce en primer lugar que existe este problema de calidad formativa, que existe este problema al final del camino, cuando los jóvenes están desempleados. Y por lo tanto, cuando los periodistas, abogados, ingenieros comerciales, etcétera, manejan taxis o hacen cualquier cosa para poder sobrevivir. Pero yo creo, digamos, de que eso se ha enfrentado con una mirada muy superficial, ¿no? Desconociendo también el otro hecho, que un 30% de nuestros estudiantes universitarios se van del sistema antes de terminar la carrera o lo que sea. O sea, pienso que hemos hecho una cosa bastante mala, que es para solucionar un problema que era de baja cobertura, entrar a un sistema que tiene también una muy pobre calidad. Hay un tema que también, cierto, se ha señalado en nuestro país, que es a propósito de la calidad, cierto, la mala calidad de la mano de obra, de los obreros, de las personas, cierto, que necesita una empresa, una industria, en términos generales, y se compara con el sistema europeo, donde en algunos países, cierto, se hace un énfasis en la educación técnico-profesional, de manera tal de que la gente que trabaja, digamos, cierto, como obrero, como empleado en una empresa, tenga mejores niveles de renta que los que tenemos en nuestro país. De alguna manera, ahí pareciera que nadie le ha hincado mucho el diente a ese tema. A pesar de que ahora último se ha puesto algún énfasis en el tema de la formación técnico-profesional, pero allí debiera ponerse mucho más énfasis. Para mi gusto, el Estado debería tener un rol muy activo en esa materia, ¿no? Porque el Estado está diseñado para estos efectos de llevar el liderazgo, ¿no? Y por lo tanto poner los estándares para el desarrollo de un buen sistema de formación de técnicos. Pero en general, tienes la razón, o sea, la formación de personas productivas en nuestro país es francamente bastante cuestionable. De hecho, cuando uno mira las estadísticas, uno llega a la conclusión de que es muy difícil que este país salga adelante cuando la mitad de su fuerza de trabajo es analfabeta funcional. O sea, sabemos leer, o sea, descifrar, pero no entendemos realmente lo que leemos. Y eso, francamente, en una sociedad que camina hacia el conocimiento, la información, es el mundo del internet, es el mundo de los manuales. Por cierto que estamos fuera de toda competencia, entonces vamos a ser muy buenos para sacar piedras, ¿no es cierto?, cosechar fruta o cortar maderas, digamos, para exportar, pero muy malo si es que efectivamente estamos pensando en dar un salto con respecto a nuestra historia económica. Usted señalaba una cifra que realmente impacta. Un joven que saca 500 puntos en la PSU, decía usted, es equivalente a un 2,9 en castellano y a un 3 en matemáticas. ¿Ese es el joven que está ingresando en este minuto a la universidad? Así es, en gran proporción. Por cierto, están también los de 700 puntos. Y más, ¿no? Pero yo creo que en general cuando uno ve los resultados de la PSU está bien sesgado hacia abajo, ¿no? Por eso el promedio es tan bajo. En realidad uno debería esperar un promedio 4.0, ¿no es cierto? Pero no es así, es bastante más bajo que eso. Y naturalmente eso indica las falencias de nuestra educación, o sea, nuestros jóvenes salen del colegio sin saber suficiente en matemáticas, sin tener realmente el resultado peor en el área de ciencias, por ejemplo, ¿no? Porque no aprenden ciencias en el colegio. Entonces creo que tenemos un problema que tiene que ver con el diseño, con el uso del tiempo en el colegio y con la preparación de los profesores. Los profesores también es un tema clave. Algunos le echan la culpa a los profesores, que, ¿cierto?, como los profesores son malos, entonces los estudiantes son malos. ¿Están así o no? No, porque la educación es un todo muy complejo. Aquí lo que se echa más de menos es la ausencia de la familia, ¿no? Bueno, la familia, claro, estamos en una sociedad que la familia hoy día es el padre, la madre y el microondas, y el microondas tiene mucho más probablemente relación directa con el joven que ninguno de los otros. Creo que la familia se ha ausentado del tema formativo, educativo. Se deja al colegio toda la responsabilidad. Exactamente, se pone el niño en la puerta del colegio y es un problema del colegio el resto. Y eso está muy mal porque naturalmente el proceso educativo va mucho más allá de la sala de clase y mucho más allá de cumplir, ¿no es cierto?, con los deberes que se dan para la casa.
Ahí tiene que haber una acción un poquito más dinámica y mucho más comprometida de los padres, y en eso también hemos fallado. O sea que hay un problema además de los profesores, pero también de familias cuya participación efectiva en el proceso educativo es muy débil. ¿Y quién le enseña a uno a ser padre? Yo creo que es difícil aprenderlo, pero hoy día los padres tienen un gran auxilio que se llama Internet. O sea, si los padres efectivamente condujeran a sus hijos a un buen uso del Internet, eso haría un complemento fantástico a lo que ocurre en la sala de clase e incluso permitiría superar muchas de las falencias de nuestros profesores. Pero desgraciadamente los niños utilizan Internet para la diversión, no para el aprendizaje. Y creo que ahí hay una falla en la familia que a mí me parece que no es tan difícil de resolver, pero que hoy día está presente. Evidentemente eso hoy día no está ayudando, sino que por el contrario está desfavoreciendo el aprendizaje. Usted es el gran maestro de la Gran Logia de Chile, y en ese sentido usted es como la masonería, ¿cómo tiene un enfoque cierto para mejorar esto de los valores en la familia? ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo creo que ahí hay un problema, ¿no es cierto? Desde luego nuestra preocupación tiene primero que ver con la política pública. Yo creo que necesitamos una política pública más efectiva, más decidida en este tipo de materia. Yo creo que hemos tenido falencias tan grandes como otorgar subsidios a la educación, pero mucho dinero, sin preguntar cuáles son los resultados. A mí lo primero que se me ocurriría, y esto incluye a escuelas, colegios, universidades, es que si yo pongo dinero como Estado, bueno, yo exijo resultados. Pero esa pregunta no existe, entonces el sistema se ha ido debilitando y, por cierto, lo único que resulta al final del día es más devuelto. Entonces, problema de política pública que hay que corregir. La ausencia de un sistema universitario coherente, porque este sistema fue concebido ya hace 30 años atrás, ¿no es cierto?, como un mercado, y por lo tanto entendemos a las universidades como las farmacias, compiten, ¿no es cierto?, y hacen propaganda, utilizan todos los medios para atraer estudiantes, pero las universidades en ninguna parte del mundo, en serio, es eso. Tienen que constituir un sistema, tiene que haber sistemas de autorregulación, tiene que haber sistemas de mínimos estándares acordados por las propias universidades. A ninguna de ellas le interesa que la universidad de más allá quiebre, entre comillas, al día siguiente por su mala calidad. Entonces no tenemos tampoco eso, un problema de política pública, ¿no? Un problema de política pública, los recursos que van, el monto total de recursos, ¿cómo es posible que a la educación del Estado, el Estado central le proporcione un 70% en promedio? Y el resto, ahí vemos. Cada municipalidad, se dice acá, ¿no es cierto?, lo hará como pueda. Problema de política pública. Entonces, nuestra preocupación es que necesitamos corregir algunos ejes fundamentales de la política pública. Y es ahí donde vemos poco compromiso de los políticos, porque desgraciadamente los políticos ponen énfasis en los resultados de corto plazo. ¿Quién piensa hoy día que podrá ser el próximo gobierno el que disfrute lo que yo estoy haciendo hoy día, ¿no es cierto?, con grandes costos? No, hacemos cosas que ojalá, ¿no es cierto?, puedan redituar rápidamente en términos de encuesta de opinión, elecciones, titulares de periódico y todo eso. Entonces creo que ese incentivo ha sido perverso. Yo francamente creo que ha faltado aquí un acuerdo político transversal para poder saltar a una situación, ¿no es cierto?, que permita enfrentar los temas educativos en la perspectiva que corresponde, que es el largo plazo. Bueno, don Luis, vamos a hacer un breve alto en nuestro programa, ¿cierto? Ya hemos atacado algunos de los problemas, pero todavía quedan algunos, ¿cierto?, de conversar. Estamos conversando en esta oportunidad, ¿cierto?, con quien fuera rector de la Universidad de Chile y gran maestro de la Gran Logia de Chile, don Luis Rivero Cornejo, en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con ustedes.